Shalom a todos, buenos días. 31 de diciembre del 2023. Vamos a empezar con las noticias descafeinadas de la mañana. Durante el fin de semana, la séptima brigada de la Fuerza de Defensa de Israel llevó a cabo una operación significativa en el sur de la Franja de Gaza, incursionando en el cuartel general militar de Hamas en Khan Yunis. En esta operación se enfocaron en el jefe de inteligencia militar de la organización en la ciudad, quien era responsable de las operaciones de inteligencia de Hamas en esta zona. Según el anuncio del portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, los combatientes de la brigada Givati atacaron y desmantelaron múltiples infraestructuras terroristas en el área. Durante estas acciones, neutralizaron a terroristas que se preparaban para atacar a las fuerzas israelíes, incluyendo francotiradores y unidades de tanques. Además, destruyeron objetivos estratégicos, como un sitio de producción de armas y un bastión de Hamas. Como preparación para la entrada de las fuerzas terrestres, la División 98, en cooperación con la Fuerza Aérea, realizó alrededor de 50 ataques aéreos contra diversos objetivos, incluyendo infraestructura terrorista. El teniente coronel Elad Tzuri, comandante de la Brigada Séptima, informó sobre las actividades de la brigada en el norte de Khan Yunis durante los últimos días. Mencionó que se encontraron con el enemigo y lo neutralizaron, descubriendo una gran cantidad de armas e infraestructura de combate. Tzuri destacó que la Fuerza de Defensa de Israel eliminaron a un terrorista y capturaron a otro, uno de los cuales estaba armado con una Kalashnikov e intentó atacar a los soldados. Recientemente, Olam Shishi reportó sobre un nuevo esquema de acuerdo para la liberación de rehenes que fue presentado al Gabinete Reducido de Israel. Este plan se discutió en el contexto de los avances en las negociaciones con un mediador catarí. La primera fase del esquema propuesto a los ministros implica la liberación humanitaria de entre 40 y 50 rehenes israelíes. Como contraparte, Israel debería aceptar un alto al fuego total durante un mes y, al parecer, también considerar la liberación de prisioneros de seguridad. En una etapa posterior, Qatar busca implementar un acuerdo más complejo que incluya la retirada de la Fuerza de Defensa de Israel de la Franja de Gaza y un acuerdo político. Por su parte, Israel se muestra decidido a llevar a cabo su estrategia inicial, buscando debilitar a Hamas tanto militar como políticamente. Un funcionario político en conversaciones con News 12 indicó que actualmente se están llevando a cabo negociaciones sobre un acuerdo futuro. Según sus palabras, aunque Israel no está cerca de un acuerdo definitivo, la situación parece estar un poco menos distante que antes. Esto es un tira y afloje constante. Mientras tanto, lamentablemente, el tiempo pasa y los rehenes siguen estando en Gaza. Recientemente, las fuerzas de la Brigada 14 de Reserva, bajo el mando de la División 162 de la Fuerza de Defensa de Israel, llevaron a cabo una operación en la que localizaron y destruyeron un escondite perteneciente a Yahya Sinwar, líder de Hamas, ubicado cerca de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel ha autorizado la publicación de esta información. Durante la operación, los combatientes de Yahalam descubrieron un pozo estratégico en el sótano que llevaba a un importante túnel, presuntamente utilizado por miembros de alto rango, tanto del ala militar como política de Hamas. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel detalló que el apartamento era parte de una extensa y complicada red de túneles
utilizado por altos funcionarios de Hamas. El túnel descubierto tenía una longitud de 218 metros y una profundidad de aproximadamente 20 metros. En su interior se encontraron instalaciones como una red eléctrica, sistema de ventilación y alcantarillado, así como áreas de alojamiento, oración y descanso. Estaba construido para permitir una estancia prolongada y la posibilidad de combatir desde allí. Una vez finalizada la exploración y la actividad operativa en el túnel, los combatientes de la unidad Yalam procedieron a su destrucción. El teniente coronel Tal Al-Koubi, comandante de la Brigada 14, comentó sobre la importancia del sistema de túneles, destacando su profundidad y características únicas, como un ascensor instalado de cerámica, sanitarios, aire acondicionados. Según Al-Koubi, el espacio está organizado para la estancia subterránea de una persona importante y conectado a otro sistema. Mientras tanto, en la superficie, los habitantes de Gaza no tienen en sus casas cerámicas, sanitarios, aire acondicionado. Esto tienen los líderes debajo de tierra. El New York Times ha publicado una investigación exhaustiva basada en una amplia recolección de pruebas, incluyendo vídeos, fotografías, datos de GPS, de teléfonos móviles y entrevistas con más de 150 personas que abarca a testigos, personal médico y soldados. La investigación se enfoca en los sucesos del 7 de octubre y revela impactantes detalles sobre actos de violencia y abusos cometidos durante dicho evento, entre ellos abusos sexuales. Uno de los testimonios recogidos en la investigación es el de Sapir, una joven de 24 años quien relató su experiencia durante la fiesta de Raín. Sapir describió cómo, tras ser herida, se escondió bajo un árbol y presenció actos de violencia extrema. Descafeinadamente voy a contar que vio a una joven israelí siendo atacada por un grupo de individuos y cada vez que la víctima intentaba resistirse, era apuñalada. Otro testimonio proviene de Ras Cohen, un joven que también estuvo presente en la fiesta. Cohen relató haber visto a un grupo de individuos agrediendo a una joven israelí. Describió con detalle la violencia del ataque y el uso de un arma blanca. Cuando hablamos de violencia del ataque, saben a qué ataque me refiero. La investigación del New York Times también incluye pruebas recogidas por el personal y soldados de Saka, quienes encontraron evidencias de abusos graves en varios lugares alrededor de la Franja de Gaza. Entre los hallazgos se reportaron cuerpos de mujeres con signos de violencia extrema. El detalle que poseo es espeluznante. La pregunta es, ok, se hizo esta investigación, se vieron los resultados, están los datos de dónde sale esta investigación y de qué sirve. ¿A quién le importa? A nadie. A nadie. Y vuelvo a repetir, ¿dónde están los grupos que defienden, los grupos feministas que defienden a las mujeres? Mínimamente. ¿Dónde están? Mínimamente, ¿dónde están estos grupos que son de Israel? Que salen a, a bailar y a manifestarse en Tel Aviv todos los años juntos con los grupos eh, de transexuales, lesbianas, homosexuales, que no tengo nada contra ellos. La pregunta es, ¿dónde están
estos grupos feministas que defienden a las mujeres. Por ningún lado, por ningún lado. O sea, ¿contra qué se manifiestan entonces? Hechos más concretos de violencia femenina no son conocidos, no existen. ¿Y a quiénes representan entonces? ¿Qué representan? Las autoridades de Sudáfrica han presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Israel, alegando que Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Otro más. Pero no demanda ante la Corte de Justicia de La Haya a Hamas contra los actos cometidos en Israel antes de que Israel decida que entrar en guerra. Eso no hay demanda a esto. Nadie demanda. Ningún país demanda este pogrom que han cometido en Israel. La demanda de 84 páginas solicita a la Corte que se reúna en breve para emitir un fallo que pida un cese al fuego inmediato. No demandan que devuelvan a los secuestrados de inmediato. No. Demandan que exista un cese al fuego. Ahora, los secuestrados, de los secuestrados nadie dice nada. Ahí no se demanda nada. En su demanda, Sudáfrica expresa su profunda preocupación por la situación de los civiles en la franja de Gaza, señalando el uso de la fuerza y el traslado forzoso de residentes. La acusación menciona informes continuos sobre la comisión de crímenes internacionales, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, así como actos que consideran podrían calificarse como genocidio. Sudáfrica argumenta que las acciones y omisiones de Israel tienen una naturaleza genocida, dirigidas a destruir una parte significativa del grupo nacional, racial y étnico palestino. ¿Existe eso? ¿Existe eso? Yo no creo que exista un grupo racial y étnico palestino. Si esto del ser palestino es un invento moderno. La demanda subraya la necesidad de medios temporales para proteger contra daños mayores y graves a los derechos del pueblo palestino según la Convención de Genocidio. En respuesta a estas acusaciones, Lior Haidt, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ha publicado una respuesta de redes sociales rechazando categóricamente las afirmaciones de Sudáfrica. Haidt califica la reclamación de Sudáfrica como carente de fundamento, tanto fáctico como jurídico, y la describe como una explotación despreciable de la Corte. Asegura que Israel no considera a los residentes de Gaza como enemigos y que se están realizando esfuerzos para limitar el daño a los no combatientes y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la franja de Gaza para los gazatíes. La ayuda humanitaria para los secuestrados no existe. El New York Times ha publicado una investigación detallada sobre el ataque del 7 de octubre, centrándose en la falta de preparación de la Fuerza de Defensa de Israel ante la invasión de Hamas. Según el reporte, la Fuerza de Defensa de Israel no tenían un plan organizado para enfrentar la invasión y los combatientes recurrieron a la comunicación por WhatsApp y redes sociales para coordinar y seleccionar objetivos en el campo de batalla.
Incluso se menciona que a los pilotos de helicópteros se les solicitó seleccionar objetivos basándose en información de medios y canales de Telegram. La investigación describe situaciones en las que las fuerzas de la unidad de Magallanes llegaron a los centros de combate sin tareas definidas. Se menciona el caso de un residente de Netibot, que siguiendo vídeos de Hamás en redes sociales y llamadas de ayuda, transmitió información valiosa a las fuerzas. En otro caso, los propios soldados recopilaron información y un comandante de equipo instruyó a los pilotos de helicóptero a seleccionar objetivos basados en las noticias y telegramas. La entrevista para la investigación, que incluyeron a soldados y oficiales actuales y anteriores, admitieron que no hubo preparación ni entrenamiento adecuado para un escenario de invasión masivo por parte de Hamás en territorio israelí. Durante el ataque, muchas fuerzas no comprendieron la magnitud del evento y se lanzaron a los epicentros del incidente con equipamiento básico. El reportero también revela que las fuerzas de defensa de Israel estimaron inicialmente que Hamás había logrado penetrar en algunos puntos a lo largo de la valla fronteriza entre la Franja de Gaza e Israel, pero en realidad había más de 30 brechas utilizadas por los atacantes. Según el New York Times, incluso el Shin Bet se encontró con una situación difícil y su jefe, Ronan Bar, llamó a todas las fuerzas entrenadas y armadas a movilizarse hacia el sur. El teniente coronel Agari, portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, comenzó su declaración diaria expresando su preocupación y solidaridad con las personas secuestradas que han estado detenidas en la Franja de Gaza durante 84 días. Estamos siendo testigos de testimonios cada vez más difíciles de los secuestrados que han regresado a casa, señaló Agari, destacando la importancia de brindar apoyo y atención especial a aquellos que aún permanecen en cautiverio en Gaza. Agari envió un mensaje directo a los secuestrados en Gaza, asegurándoles que están constantemente los pensamientos de la Fuerza de Defensa de Israel y reafirmando el compromiso moral de traerlos de vuelta a casa. Comentó sobre el terror psicológico al que han sido sometidos algunos de los secuestrados, incluyendo afirmaciones de sus captores de que Israel no se preocupa por ellos. Además, Agari hizo un llamado al público para que se maneje con responsabilidad y que maneje responsablemente la información sobre la situación de los secuestrados, especialmente en las redes sociales, subrayando que la difusión de rumores y noticias falsas causan un daño adicional a las familias, amigos y seres queridos de los secuestrados, quienes ya enfrentan una situación extremadamente difícil. Agari instó a la población a evitar la propagación de información no verificada y a ser consciente del impacto que esto tiene en el bienestar emocional de la familia de los secuestrados. Por esto mismo, cuando a mí me hacen preguntas puntuales sobre cierta familia, sobre los secuestrados, si yo no tengo información oficial de la Fuerza de Defensa de Israel o del gobierno israelí, yo no doy ningún tipo de información. No me baso en ningún tipo de información extranjera que no sea la información que da la Fuerza de Defensa de Israel o el gobierno de Israel. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego como para dar información que uno no sabe si es real o no real. Y esto puede hacer mucho daño, tanto a las familias involucradas como a las conversaciones que se están teniendo para poder lograr un acuerdo. Ayer sábado, un reservista de la Fuerza de Defensa de Israel resultó gravemente herido en un ataque en el puesto militar cerca del campo de refugiados de Al-Faur, en la zona de Hebrón. El herido fue atendido en el lugar del incidente y luego fue trasladado al hospital Soroka en Beersheba,
donde llegó consciente y en condiciones estables. El atacante fue neutralizado por los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel presentes en la reserva. Tras el ataque, se han intensificado la presencia militar en la zona con un despliegue significativo de fuerzas adicionales. La familia del soldado herido ha solicitado oraciones por la recuperación de Eden Ben Veret, cuyo estado se agravó durante la evacuación. Actualmente se encuentra en cirugía y su condición es grave. Las Fuerzas de Defensa de Israel han emitido una declaración oficial confirmando el ataque en el puesto militar cerca del campo de refugiados de El Fawar y la neutralización del atacante por parte de los combatientes de reserva. Además, se están tomando medidas para reforzar la seguridad en la zona. En un incidente separado, 5 jóvenes soldados de la Fuerza de Defensa de Israel resultaron heridos en un ataque en un vehículo de la Ruta 60. La Ruta 60 es la que recorre todo el Valle de Jordán, cerca de la aldea palestina de Aboud, en el Monte Hermón. Uno de los soldados resultó gravemente herido, mientras que otros 4 sufrieron heridas leves y moderadas. Los heridos recibieron primeros auxilios en el lugar por parte del Maguen David Adom y la Fuerza Médica Militar, antes de ser evacuados al Hospital Soroka. El vehículo utilizado en el ataque fue baleado por la Fuerza de Defensa de Israel. Eli Rosenberg, médico del Maguen David Adom, presente en el lugar, describió la situación y el estado de los heridos. En cooperación con las fuerzas médicas de la Fuerza de Israel, se brindó tratamiento médico de emergencia a los heridos antes de el traslado al hospital. Escuchen esta noticia que es tremenda. El Centro Médico Hadassah de Jerusalén ha informado sobre un incidente ocurrido el jueves en el puesto de control de Masmoría, situado en el monte Jumá y Gush Etzion, cerca de Jerusalén. El atacante, identificado como empleado de una empresa contratista externa que prestaba servicio de limpieza en el hospital Hadassah de Ein Keren de la ciudad, llevó a cabo un ataque con cuchillo. La dirección del Centro Médico Hadassah ha expresado su consternación y condena enérgica a este ataque. Se ha instruido a la empresa contratista para que realice una revisión exhaustiva de sus empleados, asegurándose de que solo personal adecuado sea enviado al hospital. En el ataque, 2 miembros de la Fuerza de Seguridad resultaron levemente heridos, un joven y un guardia de seguridad. El atacante Ahmed Alian, de 23 años y originario de Jabal Mukabar, en Jerusalén Este, fue neutralizado en el lugar. A pesar de estar herido, el guardia de seguridad civil intentó responder al ataque y con la ayuda de un combatiente del MGB logró neutralizar el atacante. El comandante superintendente del distrito de Jerusalén, Doron Turgeman, quien acudió al lugar del ataque, elogió la rápida respuesta de los involucrados. Debido a la situación, se ha ordenado aumentar la vigilancia policial en toda la ciudad durante el fin de semana. Yosef Haim Israel, médico de emergencia de la unidad de motocicletas del Maguen David Adom, describió la atención médica brindada a los heridos en el lugar de los ataques. Los heridos recibieron tratamiento médico inicial, incluyendo control del sangrado y vendajes, antes de ser trasladados al hospital. Esto demuestra la situación que estamos viviendo en Israel. Un empleado de una empresa que trabaja en limpieza en el hospital Hadassah, fue quien perpetró el atentado. Esta persona tiene cédula israelí.
Con esta gente estamos conviviendo. ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos confiar? Para terminar, el primer ministro Netanyahu ofreció una conferencia de prensa ayer por la noche, hoy a la noche, donde abordó la situación actual de la Franja de Gaza y los combates contra los terroristas de Hamas. Durante la conferencia, Netanyahu declaró: la guerra está en pleno apogeo. Estamos luchando en todos los frentes. Aunque hemos logrado grandes éxitos, también hemos enfrentado precios dolorosos. La victoria requiere más tiempo, como ha indicado el jefe del Estado Mayor, quien prevé que la guerra continúe durante varios meses más. Netanyahu enfatizó la determinación de Israel de continuar la lucha hasta alcanzar todos los objetivos de la guerra, incluyendo la eliminación de Hamas y la liberación de todos los rehenes israelíes. Nos aseguraremos de que Gaza no represente más una amenaza para Israel. Queremos una región sin financiamiento del terrorismo, sin educación para el terrorismo y sin pagos a familias de terroristas, afirmó Netanyahu. Además, Netanyahu rechazó las presiones internacionales para detener la guerra prematuramente y expresó su gratitud por el apoyo de Estados Unidos e Israel. Los ciudadanos y soldados de Israel están determinados a continuar la lucha hasta la victoria completa, dijo Netanyahu. En relación con el ataque en la Franja de Gaza, Netanyahu informó que las fuerzas de Israel están profundizando su lucha contra Hamas y que más de 8.000 terroristas han sido eliminados. Continuaremos golpeando a los altos funcionarios y eliminaremos a los líderes de Hamas. El primer ministro también abordó otros frentes, incluyendo la frontera norte con Hezbollah y la situación en Judea y Samaria, donde las fuerzas de defensa de Israel están realizando operativos constantes. En cuanto a los hutíes, Netanyahu destacó la importancia de una coalición internacional para mantener la libertad de navegación y aseguró que no permitirá que estas amenazas afecten a los ciudadanos o a la economía israelí. Respecto a Irán, Netanyahu subrayó que Irán representa una amenaza no solo para Israel, sino para el mundo libre, y que Israel actuará constantemente contra Irán en todos los frentes. Netanyahu expresó su pesar por los héroes caídos y deseó una pronta recuperación a los heridos. El primer ministro habló sobre su visita a la Franja de Gaza y su encuentro con soldados, así como su visita a los heridos en el hospital. Finalmente, Netanyahu respondió a preguntas sobre la cancelación de la discusión en el gabinete de guerra sobre el día después en la Franja de Gaza y sobre declaraciones del ex primer ministro Naftali Bennett. Netanyahu enfatizó la necesidad de unidad y respaldo al ministro Itamar Ben-Gvir en el nombramiento de un vicecomisario. También mencionó su recomendación de posponer las elecciones hasta finales de febrero para permitir la participación de reservistas. Bueno, esto es todo por ahora y espero verlos hoy en el informe de hoy a la tarde y nos seguimos viendo si Dios quiere.